Hola y bienvenido a nuestra charla del día de hoy, la cual tratará sobre las tecnologías actuales para la detección de gas. Mi nombre es Alessia Gaspardo y soy asesora técnica y de negocios en Centauro Industrial Safety. La primera tecnología para detección de gas de la que hablaremos hoy es la referente a gases inflamables o combustibles, y como se muestra en la imagen superior izquierda, el primer detector de gas era solamente una vela colocada en un palo. Esto sucedió en los primeros días de la minería de carbón. Espero que usted no haya sido elegido para buscar gas metano en la mina de carbón utilizando esta técnica. Cuando esto ocurría, ellos notaban que el brillo de la flama era más intenso cuando más estuviera expuesto al gas metano en el área. Desafortunadamente, a menudo resultaba en una explosión. Esta técnica también fue usada para detectar una condición de bajo oxígeno en esas minas de carbón, y con suerte, esto no resultaba en la pérdida de vidas. También contaban con el método del canario, el cual a menudo entregó su vida para salvar a los seres humanos. Sin embargo, debido a un problema relacionado con las explosiones de gas, el método de la vela evoluciona en una nueva implementación, que es la lámpara de llama portátil, que se muestra en la parte inferior, y la siguiente diapositiva le dará un pequeño detalle sobre cómo estaba construida. Como se muestra en la parte inferior izquierda, esta lámpara de llama de mano consistía en un depósito de algodón con un mechero de Bunsen al fondo y una flama dentro. El compartimiento de vidrio permite que el minero vea esa llama. Tenía una copa en la parte superior cubierta por una gasa de alambre, un tope de fundición y contaba con un pequeño mango. Eso permitiría que el vapor y el vapor circundante entraran en contacto con esa llama en la cámara, sin encender la atmósfera circundante. Y las fotografías de la derecha muestran básicamente cómo cambia la apariencia de la llama a medida que la concentración de metano por volumen aumenta de 0 a 4%. En la esquina inferior derecha puede ver que la llama se hace más grande y más visible a medida que aumenta la concentración de metano de la llama. Y recuerde, siempre cuidando que todo estuviera por debajo de los límites explosivos, por lo que, en teoría, este metano no explotaría alrededor de la lámpara. Pero esto nuevamente le muestra el calor de la combustión de un metano o hidrocarburos en una fuente caliente, y así avanzamos rápidamente hasta hoy. Hoy en día se ofrece a los usuarios una tecnología que usa un concepto similar, y ese es el sensor de elemento catalítico, donde en lugar de la llama abierta usamos un pequeño paliser. Una resistencia paletizada que es un filamento caliente y una perla activa, la cual cataliza o quema moléculas de gas alrededor de la atmósfera. Hay un elemento complementario también llamado compensador de referencia, que estabiliza esta reacción en el soporte del circuito de Wheatstone, para que compense los cambios en la temperatura de operación, ya sea calor, frío, humedad y elevación, así como también incorpora una restaflamas. Ahora esto es más una barrera de acero inoxidable como se muestra en la esquina inferior izquierda. Observamos una restaflamas de acero inoxidable que evita que el sensor encienda el gas circundante en caso de concentración explosiva, y luego las fotografías de la derecha muestran esos pequeños filamentos y cómo realmente pueden calentarse casi al rojo vivo cuando están presentes los gases combustibles. La salida de corriente en milivoltios variable es lineal sin ningún microprocesador, tiene una temperatura de funcionamiento amplia y duradera y una larga vida de servicio. La siguiente diapositiva muestra una pequeña representación gráfica de su salida de señal. Así que nuevamente les comento que es fundamentalmente precisa, y esto muestra que en el eje vertical, la señal de milivoltios es la concentración de gas a través del horizontal, y que la salida es fundamentalmente lineal. Generalmente se calibran periódicamente en un punto medio de rango de medición, que son aproximadamente del 50%, aunque hay cierta tolerancia. Pero el dato clave aquí es que dependiendo del tipo de gas que esté detectando con el sensor de metano o hidrógeno, obtendrá una excelente señal comparativamente más alta para todos los vapores de solventes que podrían ser bastante más bajos, por lo que el punto clave aquí para los usuarios es calibrar cada sensor de tipo catalítico usando el gas adecuado para que se detecte correctamente el gas que busca. Y también es importante recordar que estos sensores deben calibrarse de manera rutinaria para asegurar la sensibilidad adecuada y el estado del sensor. Existe otra tecnología más nueva que básicamente ofrece muchas ventajas sobre el filamento catalítico, y en la siguiente diapositiva hablaremos sobre la medición infrarroja. Observamos aquí las firmas de absorción de luz y fundamentales de distintos gases y vapores. En el eje horizontal se muestra una longitud de onda de luz y en el eje vertical la cantidad o porcentaje de luz absorbida por cada gas. Y pueden observar las diferentes firmas características, como son vapor de agua, dióxido de carbono, oxígeno, ozono, metano, óxido nitroso y luego la dispersión de Rayleigh, que es una medida atmosférica.
Esencialmente, cuando observamos la longitud de onda de la absorción de metano, la cual es aproximadamente de 3 puntos a 3 micras, podemos confirmar que aparte del vapor de agua, no hay otro vapor en esa longitud de onda de luz. Entonces, es esa propiedad la que permite a los fabricantes aprovechar su uso con un instrumento óptico para medir gases de hidrocarburos. Básicamente les mostraré más adelante cómo están construidos estos detectores de gas infrarrojos no dispersivos. Estos constan de dos componentes principales. En la parte superior izquierda tienen una lámpara, una fuente infrarroja incandescente, una cámara de medición en el medio donde se introduce el vapor de interés, y es en este lugar donde ocurre la absorción de luz. Tiene además algunos sensores y filtros ópticos de paso básicamente acoplados a cada uno de estos filtros, los que permiten que estos sensores midan diferentes longitudes de onda de luz. La cámara de medición se activa y será la que indicará primero usando el filtro rojo y luego se comparará el desplazamiento o la longitud de onda de referencia de luz con el filtro de color verde en ese sensor. Esos sensores, una vez que tengan una señal o lectura confiable, envían esas señales a un microprocesador donde se ejecuta un algoritmo, y luego se enviará una señal de medición de gas a un receptor de señal que será proporcional a la concentración de vapor dentro de la cámara de medición. Así que básicamente sucede que la lámpara, cuando se energiza, ilumina esta cámara hacia esos sensores, y así obtienes una referencia usando los filtros sobre los que ya comenté anteriormente, permitiéndonos así mediciones muy específicas de las frecuencias de luz que necesitamos revisar. Esta pequeña animación le muestra a usted cómo la nube de gas de interés pasa por la cámara de medición y permite que el sensor mida el nivel de luz. Lo que está sucediendo aquí es que cuando menor es la medida del canal activo de medición, mayor es la concentración de gas, por lo que en realidad hay una medición muy precisa de referencia. Esto es interesante porque el equipo usa este principio de medición de dos formas diferentes, como se muestra en la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver cómo estamos usando un espejo con cristal de zafiro para reflejar la luz de la lámpara a través de la cámara y luego de vuelta a través de la ventana a nuestro sensor, y ahora básicamente obtenemos un pequeño instrumento compacto y muy preciso instalado en el campo. La siguiente tecnología de la cual hablaré es un sistema Open Path, o de camino abierto, en donde básicamente la lámpara se extrae del instrumento en un módulo de transmisor separado, y en realidad es una lámpara mucho más potente que usa un transmisor de xenón, generalmente una bombilla de xenón. Y ahora, la energía que se transmite a un módulo receptor puede ser de hasta más de 100 metros. Y es perfecto para el monitoreo lineal con una base que tiene una línea de visión recta, y cualquier gas que pueda cruzarse en esa área se detecta en el rayo de luz. Y la variable de medición se representa como una concentración de gas. Así que este es un resumen rápido de las tecnologías de gas combustible. La próxima diapositiva hará una comparación rápida de costos del sensor IR contra los sensores catalíticos. Dependiendo del número de equipos instalados, los detectores catalíticos tienen un costo inicial más bajo. Tiene un sensor cuya clave es la capacidad de detectar casi todos los hidrocarburos y gas hidrógeno, pero recuerde que requiere una calibración de rutina regular para garantizar las lecturas confiables. Por otro lado, los contaminantes como las siliconas y los materiales corrosivos los pueden afectar en su funcionamiento. También les comento que requieren de aire para una medición precisa, por lo que no son adecuados para condiciones de bajo oxígeno, y tienen una esperanza de vida limitada de 3 a 5 años, en el mejor de los casos. Ahora bien, pasando a los detectores infrarrojos, les comento que nuestros detectores tienen un costo inicial más alto para la adquisición y no son recomendados para detectar el gas de hidrógeno. Pero la clave del beneficio aquí es su extrema seguridad de operación, ya que requieren una calibración menos frecuente y también son inmunes al envenenamiento por otros químicos. Y el nivel de oxígeno no es factor en las mediciones correctas, y pueden ser muy rápidos porque la absorción ocurre muy rápidamente. De hecho, pueden tener un tiempo de respuesta de 2 segundos bajo una concentración de gas tipo T90, y tienen una garantía de 10 años. Y debido a esto, son mucho más confiables. En la próxima diapositiva vamos a comparar un detector infrarrojo puntual contra uno de camino abierto. Un método muy tradicional para la detección de gases inflamables y muy preferido por la mayoría de los usuarios finales son los detectores puntuales, los cuales, una vez instalados en el proceso, indican la concentración de gases en este punto específico del proceso, y dependen de una instalación adecuada y bien ubicada para poder lograr la protección del personal y la planta. Lo que significa que primero debemos evaluar los peligros, identificar qué gases son más ligeros y qué tipos son más pesados en el aire, para así poder instalar el detector correctamente. Y como mencioné antes, una vez operando estos equipos, brindan una rápida, confiable y fácil lectura de los gases presentes en el área.
Ahora bien, referente a los costos de operación, tenemos que tomar también en cuenta que a menudo requieren calibraciones de rutina para mantener registros de pruebas de gases alrededor de los detectores puntuales. Por otro lado, los detectores de camino abierto son muy adecuados para el monitoreo perimetral de un área extensa. Para esto, la salida de señal del receptor se interpreta de forma diferente, ya que por ser un equipo que cubre un área muy grande, la lectura de la concentración molecular total o el total de vapor de interés que hay en esa luz tiene un significado un poco diferente y requiere un poco de interpretación para comprenderlo. También les comento que debido a que el dispositivo óptico del equipo no tiene una protección física a su alrededor, a veces pueden requerir a la limpieza por el polvo o sustancias en el medio ambiente, y también requieren técnicas adecuadas y más rigurosas alrededor de la instalación, ya que tienen que estar alineados entre sí, por lo que el poste o la estructura de montaje tiene que ser sólido para conseguir la instalación ideal. Pero estos equipos no requieren calibración de campo de rutina, solamente el asegurarse de que se encuentren limpios, ya que no es necesario usar gas de calibración. Pasaremos ahora a hablar sobre la detección de gases tóxicos, específicamente los de tipo electroquímico. Piensa en estos sensores electroquímicos como una celda o pastilla muy pequeña o una microbatería, las cuales tienen un depósito electrolítico con varios electrodos y una membrana permeable a través de la parte inferior de la carcasa, por donde el gas de interés entrará en contacto con ese sensor, y cuando ese vapor penetra a través de la membrana y ya dentro de la cavidad del depósito electrolítico, aquí se produce una reacción química, la cual genera una microcorriente que fluirá a través de los electrodos proporcionalmente a la concentración del vapor de interés en ese sensor. Los gases típicos incluyen ácido clorhídrico, dióxido de carbono, amoníaco, cloro, etc., por lo que la salida de señal se convierte en una corriente muy pequeña o microamperaje, y luego se manda a un receptor de señal como el X5000 que se muestra en este momento. Este equipo indica mediante una pantalla digital a los técnicos en el sitio que el nivel de gas se ha detectado y proporcionará una señal de salida, ya sea analógica de 420, con salidas de relevadores programables o también Modbus, para alertar a otras personas en su planta de la presencia de una nube de gas tóxico. Eso es lo más común en la tecnología que vemos hoy para detección de gases tóxicos. Otra forma de detectar fugas, especialmente en el aire libre, es la tecnología ultrasónica, y eso es en la siguiente diapositiva. Este es un detector de gas que cuenta con un micrófono de ultrafrecuencia. Sus puntos fuertes incluyen una respuesta casi instantánea de una fuga de gas inflamable en el exterior, incluso a favor del viento, porque en realidad está escuchando el silbido ultrasónico o la firma ultrasónica que proporciona la fuga de gas presurizado, y cuenta con configuraciones para áreas con mucho viento, con la categoría prueba de explosiones para áreas peligrosas, con el limitante de que no detectará los vapores de un derrame de líquido o una fuga de gas a una presión muy baja, y tampoco puede diferenciar fugas de aire comprimido de hidrocarburos a una fuga de gas inflamable, por lo que hay algunas limitaciones, pero de nuevo, a menudo son indispensables y muy útiles cuando tiene una fuga de gas. Así que este equipo sería otra excelente herramienta. La siguiente tecnología disponible hoy en día es la detección por láser, que está en la próxima diapositiva. Este es un sistema basado en láser que en realidad se conoce más como espectroscopia de diodo de láser mejorado, o LDS por sus siglas en inglés, y se utiliza para detectar y medir los gases tóxicos más peligrosos, en el rango de partes por millón. Estos incluirían el amoníaco, CO2, cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno y el ácido sulfídrico. Nuevamente, proporcionan un tipo de funcionamiento muy similar a los de OpenPath infrarrojos. Tienen una cobertura muy grande y mejorada, utilizando un sistema de línea de visión que puede responder muy rápidamente y no requiere la calibración. Las próximas diapositivas nos permiten hacer un resumen rápido de las tecnologías que ya comentamos. Primeramente, el detector con sensor catalítico, usado normalmente de forma puntual para la detección de gases combustibles. Estos equipos evolucionan y se convierten en detectores de sensor infrarrojo, los cuales pueden ser utilizados de forma puntual, o bien usar los equipos de camino abierto para cubrir áreas muy grandes. A continuación tenemos los detectores con sensor electroquímico, los cuales son comúnmente usados de forma puntual para la detección de gases tóxicos. Siguiendo con los detectores de fugas con tecnología ultrasónica, los cuales cuentan con un micrófono el cual es capaz de detectar cualquier fuga de gas presurizado dentro de un área de cobertura. Y por último, hablaremos sobre los detectores láser de camino abierto con tecnología LDS, los cuales cubren grandes áreas y son capaces de detectar gases tóxicos y combustibles. En la siguiente diapositiva hay otra configuración de la que quiero hablar antes de concluir por hoy, y esta es la opción de muestreo de gases, la cual es a menudo muy usada en entornos industriales, realmente desafiantes que deben controlarse para detectar una fuga de gas o un gas presente,
o bien demasiado difícil de acceder, donde normalmente no es adecuado que una persona entre ahí y calibre sus sensores o trabaje en esa área. Aquí podemos usar un sistema de muestreo donde se utiliza básicamente con un detector puntual con una bomba de vacío, y la bomba de vacío usará una tubería para extraer una muestra de aire de esa área difícil. Esa muestra se manda a una cámara de sensor sellada alrededor de nuestro detector. La lectura ocurrirá dentro de esa cámara y luego la bomba de vacío extraerá este gas. La próxima diapositiva hablará básicamente sobre las claves para lograr un sistema de alto rendimiento. El primer paso es identificar las áreas de riesgo y proceder a la ejecución de un análisis de riesgo de operación, y a partir de los resultados de ese estudio, poder identificar la mejor ubicación y así obtener las coberturas óptimas con la instalación del detector. Una vez que hayamos hecho eso, debemos asegurarnos de realizar la instalación adecuada, siguiendo todas las consideraciones mecánicas y eléctricas alrededor de nuestro detector en su instalación física. Posteriormente, podemos pasar a la fase de puesta en marcha y a las pruebas de funcionamiento indicadas en el manual. Y por último, viene la pregunta más importante. ¿Sabemos cómo hacer que nuestra gente en el sitio sepa cómo operarlo, mantenerlo y registrar su rendimiento y calibraciones? Esto nos lleva a la capacitación, para la cual contamos con técnicos especializados en todas estas tecnologías, los cuales están disponibles para visitarlo cuando usted lo requiera. Me gustaría recomendarles también algunos seminarios web complementarios, uno que trata sobre la detección de fuego, uno sobre mejores prácticas con cuestiones más técnicas, y si le interesa la detección de llamas y gases, revise el canal de Centauro Industrial Safety en YouTube, y específicamente la lista de reproducción de detección de gas fija. No olvides que está en el Fire and Gas Detection playlist en el canal de MCA Security. Y no duden en contactarnos para una visita a su planta. Lo que realmente disfrutamos es ayudar a los clientes y nos encantaría hacerlo. Así que espero que les haya resultado útil la presentación de hoy y esperamos seguir en contacto. Muchas gracias.